Bienvenidos, bienvenidos a un programa más en este proyecto de Estados Unidos, México, Mundo. Estados Unidos, México, Mundo. Muchísimas gracias por sintonizar. Si cree que esta información vale la pena difundirla a un auditorio más amplio, le pediríamos que nos ayude a compartirla. Muy bien, vamos a seguir en esta línea de programas, en esta línea de temas, el México de Morena. Estamos haciendo un recorrido por la historia de México. Hemos identificado la esencia, lo que yo llamo la esencia de la historia, que es pues básicamente que un grupo de personas está buscando ganarse la vida y ser feliz, llega un grupo extranjero, pues lo conquista por medio de la fuerza, establece un sistema nuevo, reemplaza creencias y formas de vida, de economía, y siempre con la idea de que somos los elegidos. Dios nos escogió, Dios nos puso aquí en la tierra para civilizarlos a ustedes, así es que venimos a ayudarles. Y de ahí pues surge un conflicto de opresores y de oprimidos. También hemos hablado ya en varios programas, se los recomendamos los anteriores, de que se manejan temas, ya hablando de democracia, digamos, liberales, conservadores, izquierda, derecha, capitalistas, socialistas, y de todo eso. Vamos como un embudo, ¿verdad? Vamos yendo de lo mucho a lo poco hasta que lleguemos al México actual, al México de Morena, al México de AMLO, al México de Claudia, para tratar de encajarlo en la historia, para ver cuál es el proyecto de gobierno que Morena, AMLO, Claudia y todos los simpatizantes pues están siguiendo. Creo que no se entiende, hay mucho ruido y pocas nueces, como dicen por ahí, y queremos hacer un intento por entender mejor lo que está pasando en México, así es que de eso se trata todo esto. Y también pues la línea de un mundo nuevo, se los recomendamos, es otra línea de temas dentro del mismo proyecto, se lo recomendamos mucho. Muy bien, bueno, en esta ocasión vamos a entrar ya a la etapa de la historia de México que se conoce como la Reforma. La Reforma, ya abarcamos varios aspectos, el prehispánico, el mundo prehispánico, cuando viene la conquista, cuando viene el virreinato, cuando viene la independencia, que fue la anterior, y ahora vamos a la Reforma. Obviamente, de la independencia a la Reforma, pues sucedieron muchísimas cosas, por lo cual no voy a poder abarcar la Reforma en un solo programa. Creo que voy a usar 2 o 3 porque lo amerita. Son muchos los acontecimientos y creo que nos ayuda a hacer un repaso de la historia de México para los que, como yo, ¿verdad? Somos aprendices en esto, no somos expertos, pues creo que nos ayuda. Entonces, en este programa va a haber 2 segmentos. Le advierto que va a ser un poco más largo de lo costumbre. Tal vez llegue a la hora, ojalá que no. Pero en el primer segmento de este programa quisiera abarcar geografía, grupos, comunidades y personajes. Creo que vale la pena porque hay muchos nombres de lugares, de personajes, de tribus, entonces vale la pena irlos trayendo, haciéndolos parte de toda esta conversación, porque pues también es un aprendizaje para todos, ¿les parece? Y ya en el segundo vamos a hacer un recuento de todo lo que acontece desde la independencia hasta lo que viene siendo la reforma, pero una vista rápida, aunque con muchísimos detalles, pero lo vamos a hacer más rápido y ya en el siguiente programa, y si nos ocupa un tercero lo haríamos, ya vamos a entrar en más esencias, vamos a entrar en la esencia, en lo más esencial, valga la redundancia, de toda esta historia. Muy bien, vamos entonces a entrar en materia, vamos a usar como de costumbre, vamos a usar el PowerPoint, ¿verdad? El PowerPoint que pues me caracteriza, ¿no? Me sirve de mucho. Y también le quiero anunciar que mi número corre por la pantalla, por si gusta llamarme, platicar un día, cuando guste. Y también estas PowerPoints están disponibles porque la idea es educarnos todos. Y si usted cree que le puede servir estos PowerPoints, pues comuníquese conmigo por teléfono, mándeme un mensaje y yo se los hago llegar. Así de sencillo. La idea es poner herramientas, poner materiales en las manos de todas las personas que nos interesamos en un mundo mejor, en entender mejor la vida, porque sí que está difícil y amerita cambiarla. Entonces de eso se trata, de cambiar el mundo, pero vamos poco a poco y vamos a ir aterrizando. Perfecto, entonces vamos a entrar a la primera, repito, la esencia de la historia de México número 5, la Reforma parte 1, conservadores contra o versus liberales. Esto va a ser algo que vamos a resaltar, sobre todo en la segunda parte de este segmento. Primero vamos a hablar de geografía, comunidades y personajes. Me parece muy importante porque en la historia de México es muy rica y vale la pena traer a colación, seguir repitiendo la geografía, los grupos o las comunidades, los grupos indígenas que existieron antes que vinieron los españoles y cuáles son algunos de los personajes claves, ¿verdad? Importantes. Le cuento que también voy a hacer lo mismo después, lo que ya viene siendo desde la conquista para adelante, también voy a traer el mismo concepto para presentar, sobre todo personajes, ¿verdad? Que creo que vale la pena mencionarlo, ya que a veces lo hacemos de esta manera que presentamos la información muy rápido. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hablar? En geografía es importante tener presente, repitiendo, la Mesoamérica. Mesoamérica es un concepto que básicamente identifica todo el territorio que más tarde vino a ser México. Con algunas excepciones, ya veremos por qué, pero nunca se nos olvide que nos referimos a Mesoamérica como esa región donde vivían las tribus, digamos, indígenas o los grupos o las comunidades indígenas antes de
que vinieron los españoles. Entonces a eso nos referimos en lo geográfico, ¿verdad? Mesoamérica fue espacio cultural en que se establecieron las principales culturas, sociedades y civilizaciones indígenas. Abarcó regiones del centro y sur de México y partes de Centroamérica. Es muy importante tener presente que antes que vinieran los españoles existía esta región. Si algún día usted se pregunta cómo es que lo que llegamos a, o lo que llegó a ser México, cómo es que llegó a ser México, pues básicamente es el lugar donde estaban las comunidades indígenas y donde después vino a apoderarse, digamos, el Imperio Español. Abarca estados como Puebla, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas. En el caso de Centroamérica, que también sabemos que abarcaba también partes, abarcaba países como Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y Costa Rica. Eso era Mesoamérica, que nunca se nos olvide. Antes de ser México, antes de ser España, era Mesoamérica, ¿verdad? Muy bien. Bien, en Mesoamérica se desarrollaron las principales civilizaciones con alto desarrollo arquitectónico, por ejemplo, los olmecas, los mayas, los mixtecos y los aztecas, que también son mexicas, ¿verdad? Que también hay que recordar eso. Sus principales características se basaban en el cultivo de maíz, frijol y calabaza. Muy bien, todo esto básicamente es una repetición, un repaso. Crearon su propio sistema de cultivo conocido como chinampas, que eran terrazas de cultivo. Era una cama hecha de fibras vegetales y lodo que se colocaba sobre el agua y al estar en contacto directo con el agua, cualquier semilla que se sembraba se humedecía al instante y daba frutos. La base de su alimentación era el maíz, su principal actividad económica era la agricultura. Así es que todo esto estamos entonces abarcando, como repito, Mesoamérica. Su política era teocrática. ¿Qué significa teocrática? Que los sacerdotes, había sacerdotes que tomaban las decisiones políticas y administrativas. Se rendía culto a animales y astros. Es muy importante tener presente de sus primeras comunidades indígenas. Esto era lo que se practicaba. Adoraban al jaguar y otros animales. Otras culturas adoraban al sol, la luna, las estrellas e incluso la lluvia. Podemos identificar tres periodos, el preclásico, el clásico y postclásico, según los historiadores. En el periodo preclásico abarca desde el año 2500 antes de la era común hasta el 200 en la era común. Encontramos culturas como los olmecas y los mayas. Esto es en la primera etapa, la preclásica, ¿verdad? A los olmecas se les conoció como la cultura madre porque ellos sentaron las bases de las primeras prácticas religiosas y culturales y crearon los primeros sitios urbanos y de comercio. Se establecieron en Veracruz y Tabasco. También se les conoció como el pueblo del jaguar, porque le rendían culto a ese animal, a ese animal. Asimismo, le rendían culto al maíz. Los principales centros culturales de los olmecas fueron la venta, ¿verdad? La venta. Ahora hablando de los mayas, en esta primera etapa, el preclásico, los mayas son la cultura de la península de México y Centroamérica, son la cultura de la península de México, o sea, que abarca estados como Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. También, asimismo, países en Centroamérica como Guatemala, Belice y Honduras. Sus principales características fueron la creación del calendario maya, de su propio sistema de escritura y su propio sistema de numeración. Sus tres principales centros culturales fueron Chichen Itzá, Chetumal, Uxmal y Tulum. Ahí tiene usted. Ahí es donde vemos geografía y donde vemos las comunidades indígenas, dónde se asentaron, dónde estaban, cuáles eran algunos rasgos de su vida diaria. El periodo clásico ahora, que abarca desde el año 200 al 900 era común, encontramos a los teotihuacanos, zapotecos y los mixtecos. Los teotihuacanos son una de las dos culturas que se establecieron en el Valle de México. Sus principales características son la creación de las pirámides del Sol y las pirámides de la Luna. Su principal actividad era el juego de pelota. ¿Qué le parece? De ahí viene, yo creo, el fútbol, ¿verdad? Se conecta, se hace la conexión con los teotihuacanos. Rendían culto a dos supuestos dioses, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y Tlaloc, que era el dios de la lluvia. Pues ahí tiene, también los zapotecos y mixtecos estaban en este periodo, se establecieron en Guerrero y Oaxaca, ellos trabajaron los metales y minerales. El principal centro cultural de los mixtecos era Montalbán y de los zapotecos era Mitla, ahí tiene usted. Y ahora pasamos al postclásico, el periodo postclásico, este abarca de los años 900 hasta el 1521 de la era común y encontramos nada más y nada menos que a los toltecas y aztecas. Hay que recordar que los aztecas eran lo mismo que mexicas, ¿verdad? Los toltecas se establecieron en Hidalgo, en el estado de Hidalgo, y se caracterizaron por los sacrificios humanos. Su centro cultural era Tula. Los aztecas, por su parte, fueron la segunda cultura que se desarrolló en el Valle de México, específicamente en la Ciudad de México, Tenochtitlan, capital mexica. Vivieron en Aztlán, dicen que según la historia se desconoce la ubicación exacta de Aztlán, crearon su propio calendario, el calendario azteca, conocido también como la Piedra del Sol. Pues ahí fueron la civilización, hablando ya de los aztecas, los mexicas, la civilización más poderosa. Tanto así que dominaron a las demás culturas y extendieron su territorio hasta el centro y sur del país. Fueron derrotados por los españoles. Cuando vino la conquista fue a esta tribu
a los aztecas, a los mexicas, a quien derrotaron los españoles y casi digamos que todas las demás tribus que estaban presentes se hicieron al lado, se unieron a los españoles porque tenían pugna pues con los mexicas, con los aztecas. Eso fue lo que cuenta la historia. Muy bien, ahora vamos a hablar de personajes, de algunos personajes históricos y míticos de Mesoamérica. Chalchiu, a ver otra vez, Chalchihuitlicue, creo que lo pronuncié. Se refiere a la diosa de los lagos, ríos y corrientes de agua, asociada con la fertilidad y la maternidad. Hay mitología en todas las civilizaciones y en estas que estaban en Mesoamérica no es la excepción. Tlaloc, dios de la lluvia y el trueno, fundamental para la agricultura y la vida en Mesoamérica. También Coatlicue, Coatlicue, madre de los dioses, deidad de la tierra y de la fertilidad, representada con una falda de serpiente. ¿Qué le parece? También estaban Coetzacoaltl, serpiente emplumada, deidad importante en varias culturas de Mesoamérica, asociada con la creación, la sabiduría y el conocimiento. Ahí tiene usted cómo había tantos elementos que tenemos hoy, simplemente usaban, tenían creencias distintas y se las atribuían a animales, a astros, etcétera, a la creación básicamente. Muy bien. También estaba Netzahualcoyotl, gobernante de Texcoco, poeta y filósofo, considerado uno de los personajes más destacados del México antiguo. Cuauhtémoc, último Tlatoani mexica después de Moctezuma, reconocido por su resistencia contra la conquista española. Moctezuma Xocoxitzin, último Tlataoni mexica de Tenochtitlan, conocido por su reinado y su encuentro con Hernán Cortés. Pues ahí tienen personajes míticos y otros pues reales, ahí tienen los nombres. Muy bien, ahora sí vamos a entrar a la segunda parte de este programa, que básicamente es la reforma. Como dije al principio, la reforma sería esta la parte 1, porque es un tema extenso y vamos a abarcarlo en 1 o 2 o hasta 3 programas si es necesario. Primeramente, y todo esto va a ser un repaso muy rápido, pero creo que vale la pena, para ir viendo la esencia de la historia. Vamos a ir viendo los conflictos para ver si eso aplica al día de hoy, quién contra quién, cuál era un grupo, cuál era el otro, a ver si existen para hoy, porque la idea es conectar la historia en sus 4 transformaciones, la última siendo el humanismo mexicano de Morena, de AMLO, de Claudia. Estamos conectando, pero sin perder de vista la esencia. Muy bien. El México independiente va desde 1821 hasta 1877. Dice, después del movimiento insurgente, el Estado mexicano surgió por primera vez como una nación independiente y soberana de cualquier otra potencia extranjera. La incipiente patria se convirtió en una fugaz monarquía. Eso fue lo que fue México, ya el México independiente, fue una monarquía, pero que contradictoriamente con los principios de libertad e independencia ofreció el trono, no lo va a creer, le ofreció el trono, fíjese, después de haberse independizado a Fernando VII, entonces rey de España, y lo curioso es que el rey no accedió, fíjese, se lo ofrecieron y no lo quiso. Qué bueno. Entonces usted se va a ir dando cuenta, nos vamos a ir dando cuenta que este era un grupo de personas que tendrían ahora que plantearse un nuevo gobierno, una forma de sociedad. No era fácil. Y entonces vamos a ver lo que sucede. Los años posteriores fueron los más convulsos y trágicos de toda la historia de México, debido al sinnúmero de acontecimientos suscitados en tan poco tiempo, debido a los conflictos internos entre los distintos grupos de poder que buscaron implantar sus ideologías a costa de la fragmentación nacional. ¿Qué significa esto? Se dividieron. Se dividieron porque no se pudieron poner de acuerdo en qué tipo de proyecto querían, ¿verdad? Qué tipo de gobierno querían. Unos todavía estaban, bueno, y no es que uno, sino que si entiende uno el contexto, en España, en Francia, aún en la parte de Estados Unidos se están dando transformaciones, se están dando cambios, se están escribiendo constituciones y entonces ellos están conscientes de todo eso y van a aprender de todo lo que está sucediendo a nivel global, ¿verdad? Pero no deja de ser un reto fuerte y vamos a ver lo que hacen. Primero le ofrecieron el trono a Fernando el VII, que bueno, no lo quiso. Muy bien, de ahí vamos. El resultado más fatídico fue, el resultado, porque aquí lo que hay que entender es empezar a conectar los eventos históricos con los diferentes periodos de la historia de México. Yo hasta hace poco me cayó el 20, como dicen coloquialmente,
que la pérdida del territorio de México en manos de Estados Unidos ocurrió cuando el nuevo país, la nueva república apenas estaba tratándose de poner de acuerdo y lo agarró en curva, vamos a decir. Estados Unidos aprovechó esa coyuntura de un pueblo dividido que todavía no tenía un destino seguro y eso lo aprovechó. Por eso dice aquí que el resultado más fatídico de todo esto que empezaba a vivir esta nación nueva fue la pérdida de más de la mitad del entonces territorio mexicano en 1848, después de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo con Estados Unidos. Vamos a abarcar este tema más en detalle en otro programa, pero vale la pena hacer la conexión que sucedió mientras el país estaba en disputa, peleándose, porque no pudieron ponerse de acuerdo en qué tipo de país, de gobierno quería. Bien, particularmente había dos grupos y ya los vamos a identificar. Los primeros 50 años del México independiente se pueden resumir así. Después del establecimiento del primer imperio mexicano y el rechazo del rey de España a encabezarlo, el criollo y comandante del ejército trigarante, ¿verdad? Y decimos trigarante porque era garante de tres cosas: de religión, unión e independencia. Eso fue un nombre que adoptaron el ejército porque defendían religión, unión e independencia, y eso corresponde con los colores de la bandera. Lo digo de una vez para que lo tengamos presente, que de ahí viene la palabra el ejército trigarante. Voy a volver a leer. Los primeros 50 años de México independiente se pueden resumir así. Después del establecimiento del primer imperio mexicano y el rechazo del rey de España a encabezarlo, el criollo y comandante del ejército trigarante, Agustín de Iturbide, asumiría el trono mexicano bajo el título de Agustín I de México, y del cual dimitió en 1823 ante los conflictos con otros líderes insurgentes. Pues ahí tiene que era una monarquía y pusieron una monarquía bajo Agustín I de México, que es Agustín de Iturbide. El nuevo rumbo de la nación se decretó con la promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos el 4 de octubre de 1824, que fue la primera constitución del México independiente. Esto es muy importante. Esto es muy importante y de nuevo vamos abarcando muchos años de manera muy rápida. Ya veremos cómo hacemos el siguiente programa para ver si nos detenemos un poco, pero así está diseñado el programa. Entonces, se mejora, se establece el país, empieza a tomar forma cuando se decreta o se escribe la primera constitución de México. Yo le he dicho a mi esposa que México ha tenido varias constituciones. Esta es la primera. Y mire aquí lo que vamos a hacer. Vamos a echarle un vistazo a la primera constitución de México porque creo que vale la pena, y por eso es que dije al principio que podría tomarnos una hora este programa, porque vamos a repasar muchas cosas importantes. La primera constitución, la de 1824, ¿verdad? Tenía 7 títulos y 171 artículos. Era una federación de estados libres y soberanos con un gobierno central. Aquí es muy importante que entendamos la diferencia entre federal o federación y centralismo. Y lo vamos a explicar más tarde, pero aquí era una federación de estados libres y soberanos. Así, eso fue lo que se estableció en la primera constitución. Los estados debían de ser libres y soberanos y sí había un gobierno central. Había división de poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El presidente y vicepresidente eran elegidos por los estados para mandatos de 4 años. Garantizaban derechos a ciudadanos como el comercio y otros derechos civiles. La esclavitud no fue abolida por esa constitución. Declaró el catolicismo como la religión oficial del Estado. Usted imagínese dónde estaba este país, donde, voy a usar la palabra, se atrevieron a declarar una religión como la religión oficial para todo el mundo, te guste o no. Pues ahí empezamos a ver cosas que cuando llegamos a la reforma con Benito Juárez va a haber una separación, pero todo eso es parte del proceso. Dividió el país en 19 estados, 5 territorios y el Distrito Federal. Eran México, Puebla, Oaxaca, Yucatán, Tabasco, Veracruz, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Texas. Imagínense que ellos eran un solo estado, Coahuila y Texas. Todavía Texas pertenecía a México. Sonora y Sinaloa u Occidente. Sonora y Sinaloa u Occidente quiero entender que eran uno. Tamaulipas, Valladolid, imagínense que Valladolid también se consideraba un estado, Guanajuato y Chiapas. Para modificar la Constitución se requería la aprobación de 2/3 del Congreso y la ratificación de la mayoría de los estados. Se da uno cuenta aquí, por un lado, que estaba bastante completa, con excepciones, esta Constitución, y que se apegaba mucho a la española y a los conceptos de Francia y sobre todo a los de Estados Unidos. No hay mucha diferencia. Muy bien, seguimos. Con ella, con la primera Constitución, se abolió la monarquía. Ahí va avanzando el país. Y se estableció una república representativa federal, repito, una república representativa popular federal, bajo los principios de división de poderes y soberanía nacional, con el supremo poder ejecutivo depositado en una persona, y convirtiéndose así Guadalupe Victoria en el primer presidente de México al ser electo por el Congreso General. Ahí va caminando la historia. Ahí va caminando la joven nación.
Al margen de la Constitución de 1824, en los siguientes años, no crea que estaba todo bien, se libraron conflictos y pugnas por el poder. ¿Entre quién y quién? Liberales y conservadores, otros conceptos importantísimos que todos debemos de entender con mucha claridad. Eran dos corrientes políticas opuestas. Y aquí viene la definición. Atención. Dice, los liberales estaban a favor de la supresión de los fueros del clero. Los liberales estaban a favor de la supresión, es decir, de que le quitaran los privilegios al clero, al ejército y a los grupos privilegiados, que le quitaran el fuero. Así como la separación de la iglesia y el Estado. Es muy importante traernos esos conceptos desde esta coyuntura de la historia hasta el día de hoy. Muy importante. Hay que conectar la historia, la pasada y la presente. Dice aquí, mientras que los conservadores, a ver, ¿en qué estaban a favor los conservadores? Ya leímos en lo que estaban a favor los liberales. Ahora, los conservadores apostaban por una permanencia del el status quo. Esa va a ser otra frase que mucha gente no la ha conocido, sobre todo los que nunca se han interesado por entender democracia, política, gobierno, etcétera. Status quo, o sea, las cosas como están, las cosas como están. Conservémoslas, no cambien nada. Repito, los conservadores apostaban por la permanencia del status quo, de los fueros y la dependencia religiosa en los asuntos estatales y nacionales. Pues ahí están las definiciones que desde aquella época de los 1800, esa era la pugna de estos dos grupos, eran los que se disputaban el poder. No ha cambiado mucho, ya veremos. Después de un sinfín de luchas y revueltas, el conservadurismo venció. Estamos hablando de aquella época, y plasmó su ideología en las... Aquí hay otro documento que va a ser importante. Plasmó su ideología del conservadurismo en las leyes constitucionales de la República Mexicana de 1836, conocida también como las 7 leyes, que suprimió el texto constitucional de la Constitución de 1824. Haga de cuenta que la hizo a un lado la Constitución de 1824 y la reemplazó por las leyes constitucionales de la República. Vamos a ver qué características tenía este documento, ¿verdad? Estableció una república, ahí viene la palabra otra vez, centralista. ¿Ve? Centralista, como se diferencia del federalista. Federalista quiere decir que le da poder y autonomía a los estados, mientras que un gobierno centralista centra el poder en el gobierno federal, en el poder ejecutivo sobre todo, y le resta mucho poder y subyuga o somete a los estados. Así está la cosa. Dice aquí estableció una república centralista y un supremo poder conservador, que esa es otra cosa, haga de cuenta que era como un departamento, un área dentro del gobierno, asumiendo así Antonio López de Santa Anna la presidencia. Así es que Guadalupe Victoria fue el primer presidente, pero ahora viene y entra como presidente Antonio López de Santa Anna, ¿verdad? Ahí tiene la historia. Vamos a ver en qué consistía las leyes de la constitucionales de la República Mexicana en breve. Es más, vamos para allá de una vez. Leyes constitucionales de la República Mexicana de 1836, conocida también como las 7 leyes, establecieron un sistema centralista. Los liberales federalista querían, los conservadores centralista. El poder político en el gobierno nacional con sede en la Ciudad de México. Limitó la autonomía de los estados. Quedaron bajo el control directo del gobierno central. Se otorgó un poder considerable al presidente, incluyendo un mandato extendido y la capacidad de nombrar a funcionarios claves. Se añadió un nuevo órgano que se llamó el Supremo Poder Conservador, con la función de velar por el cumplimiento de las leyes y la estabilidad del gobierno. Se implementaron mecanismos para limitar la participación ciudadana en las elecciones y se establecieron restricciones a la libertad de prensa. Esos eran los valores de los conservadores. Una democracia más limitada, más restringida. Y yo tengo que decir algo aquí, la democracia no es nada sencillo, porque depende de que todos nos involucremos y como está más que comprobado, un porcentaje muy bajo se involucra, un porcentaje muy bajo vota. Y también hay que entender que tal vez el concepto de que algunos no deberían de votar o tener el derecho porque no están informados, no les interesa, etcétera, no deja de ser un reto, pero los liberales le apostaban a que todo el mundo tuviera los mismos derechos, mientras que los conservadores limitaban bastante la autonomía de los estados, el voto de los estados y querían centrar el poder solamente en el gobierno, en el poder ejecutivo. Ojalá que este pequeño repaso nos dé una idea de cuáles eran los dos grupos principales. Y esto solamente es el comienzo, ¿verdad? El comienzo en este nuevo país, en este recién nacido país, va a ser una constante, liberales versus o contra los conservadores y viceversa. Pues esto echa el cimiento para ver a qué le apostaba cada uno, ¿verdad? Muy bien. Entonces voy a regresar un poquito a donde estábamos acá para leer el último punto. Dice, el centralismo perduró
Entonces, ¿qué viene? Viene la Constitución del 24, vienen las leyes constitucionales de la República Mexicana de 1836, y miren lo que va a pasar ahora. El centralismo perduró en la redacción de las bases de la organización política de la República Mexicana de 1843, que también se le llamó bases orgánicas. Otro documento. Pero este documento seguía por el lado del conservadurismo. Los conservadores escribieron este documento. Este documento constitucional pretendía consolidar el régimen centralista, que no se le olvide, centralista, federalista, establecido por las 7 leyes en 1836 y por ende sustituir definitivamente la Constitución de 1824. Definitivamente el conservadurismo quería eliminar la Constitución, reemplazarla ya en definitiva, la de 1824. Entonces vino las 7 leyes y ahora las bases de la organización política de la República Mexicana de 1843. Muy bien, pues vamos a repasar un poco sobre las bases de la organización política de la República Mexicana de 1843. Repetimos, esto es por parte todavía del lado conservador. Muy bien, redactadas por un grupo de notables en 1843, buscando organizar la sociedad de manera jerárquica. Reiteraron la independencia de México y su forma de gobierno republicana centralista. No olvidemos, centralismo, federalismo, liberales, conservadores. Esto va a ser una constante. Muy bien. El supremo poder conservador encabezado por Santa Anna fue suprimido. Eso sí hizo. Se instauró la pena de muerte y se limitó la libertad de imprenta. Límites, ¿verdad? Pena de muerte. Restringió la participación política a la mayoría de la población. Grupos como el clero, el ejército y propietarios con capital también restringieron o les fue restringida la participación política. Es importante entender esto, muy importante, porque en la actualidad, pues mucha gente se podrá llamar liberales, otros conservadores, pero sería muy bueno que todos tengamos esta información para entender las raíces, ¿verdad? De dónde provienen estos conceptos y a favor de qué está cada uno. Ya usted, pues, decidirá con qué grupo se identifica. Muy bien. Un último punto, el catolicismo fue declarado religión oficial del Estado. Eso lo mantuvo o se mantuvo este nuevo documento que también se le conoce como las bases orgánicas. Muy bien, seguimos. En ese contexto, en 1838 comenzó la guerra de los pasteles contra Francia. En otro programa voy a explicar las 3 veces, o vamos a abarcar las 3 veces que México se enfrentó a Francia. Por ahora lo voy a dejar así, pero es interesante, vale la pena. La excusa, ¿verdad? El pretexto que pusieron, una cuestión de pasteles que dice que para invadir, pero vamos a entrar en más profundidad en el siguiente programa. En ese contexto, en 1838 comenzó la Guerra de los Pasteles contra Francia. En 1841, la península de Yucatán se independizaba de forma temporal, teniendo una nueva emancipación en 1846. O sea que se independizó de México Yucatán, pero fue temporal. Dice aquí, en 41 se independizó y en el 46 se reunió. Mismo año en que Estados Unidos anexó a Texas como parte de su territorio, 10 años después de haber declarado su independencia de México. Texas declara su independencia de México y 10 años después fue anexada por Estados Unidos. No olvidemos que México estaba dividido, estaba todavía en pugna de estos dos grupos y en esa coyuntura viene Estados Unidos. Se dice por ahí la historia que México le hubiese podido hacer frente al ejército, digamos, si no hubiese estado en esa condición México. Así es que esa mala experiencia de no ponerse de acuerdo también dio pie para que Estados Unidos se quedara con alrededor del 60% del territorio de México. Muy bien, dice aquí, voy a leer, anexó a Texas como parte de su territorio 10 años después de haber declarado su independencia de México, sin olvidar la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1948, que arrebató la mitad del territorio mexicano. Sucesos que provocaron nuevos conflictos al interior del joven y debilitado país. Ese es el México en el que yo nací, esa es la historia de ese México, ¿verdad? La estamos conociendo todos y viendo la esencia, cómo hay cosas que son constantes, que son fundamentales, que no cambian, que siguen vigentes. El 18 de mayo de 1847 se promulgó el Acta Constitutiva y de reformas. Restauró el orden federal de la primera Constitución mexicana. Escuche bien, esto es otro documento, pero este va a ser por el lado de la izquierda, de los liberales, que también la izquierda se relaciona con liberales y la derecha con conservadores. Entonces aquí esta parte viene por parte de los liberales. Dice el 18, se promulgó el Acta Constitutiva y de reformas y restauró el orden federal de la primera Constitución mexicana. Ahí se vuelve a tomar la Constitución, la primera, gracias al Acta Constitutiva y de reformas. Conflictos entre liberales y conservadores fueron apaciguados. Ahí encontraron un respiro, vamos a decir, pero continuaron cuando se promulga un nuevo texto constitucional en 1857.
varios documentos, unos por la izquierda, por los liberales, otros por la derecha, los conservadores. Unos quieren más democracia, más amplia, con autonomía para los estados, más gente participando, otros menos. Otros quieren un gobierno más centrado en el Distrito Federal y con un gobierno estatal subordinado. Todo esto está ahí, ¿verdad? Entonces vamos avanzando y ya casi estamos por terminar. Con las posteriores leyes de reforma plantadas por Benito Juárez. Aquí ya es donde pronto ya estaremos, o está más bien estamos llegando ya a el papel que jugó Benito Juárez en lo que es la reforma. Y vamos a hablar mucho de Benito Juárez y también de lo que fue el porfiriato en los siguientes programas. Pero aquí estamos viendo, haciendo un repaso bastante rápido, abarcando muchísimo. Voy a volver a leer este punto, creo que vale la pena. El 18 de mayo de 1847 se promulgó el Acta Constitutiva y de Reformas. Restauró el orden federal de la primera Constitución mexicana, el orden federal. Conflictos entre liberales y conservadores fueron apaciguados, pero continuaron cuando se promulgó un nuevo texto constitucional en 1857. Dice, con las posteriores leyes de reforma implantadas por Benito Juárez, que fortalecieron el liberalismo, la libertad de cultos y la separación definitiva de la Iglesia y el Estado, inició la Guerra de Reforma. Otros conflictos. También conocida como la Guerra de los 3 Años, que abarcó desde 1858 a 1861. Muchos, y AMLO lo explicaba en sus mañaneras, piensan que el hecho de que Benito Juárez separó el Estado, la Iglesia del Estado, que lo hizo porque él no creía en lo, vamos a decir, en Dios, por decir. Pero el énfasis aquí no era ese, sino que la Iglesia Católica tenía muchísimo poder, muchísima influencia por tener a tantos feligreses, tantos adeptos, digamos, y era muy fácil manipular. Y también tenía mucha tierra, muchos terrenos, mucha influencia, mucho poder, y por eso es que se buscó la separación, no tanto porque no quisieran a Dios o sí. Obviamente, un gobierno liberal tiene una perspectiva de que si Dios debe ser parte o no de la política, pues es que no, hay una separación, mientras que el conservadurismo tiende a creer en lo contrario, de que sí, debe de haber. Todos esos son factores que estaban allá y siguen vigentes. Pese al triunfo liberal y republicano, aquí estamos hablando ya de la izquierda, digamos, de Benito Juárez, ocurrió la segunda intervención francesa. La primera se dio en el marco de la Guerra de los Pasteles, como ya hablamos, emprendida en primer momento por España, Inglaterra y Francia. Estos eran 3 países a los que México les debía dinero, quienes en conjunto exigieron el pago de la deuda contraída por México, utilizando Francia el pretexto para expandir su territorio, el de México, en el continente americano al implantar el segundo imperio mexicano, encabezado ¿por quién? Por el austriaco Maximiliano de Habsburgo, quien obtuvo el apoyo conservador. Y esto es lo que AMLO peleaba mucho y mencionaba mucho, que el conservador siempre se hacía al lado de los extranjeros, de los poderes extranjeros que venían. Por eso a veces se menciona el término vendepatrias, ¿verdad? Entonces es una realidad, encabezado por el austríaco Maximiliano de Habsburgo, quien obtuvo el apoyo conservador del país, ¿verdad? El apoyo conservador del país. Estamos ya por terminar. A pesar de que Francia contaba con el ejército más grande del momento, después de diversos sucesos nacionales e internacionales. Esto lo subrayo porque es importante. A veces pensamos que un país le va bien o le va mal por su propio esfuerzo o destino, pero no. Muchas veces lo que está pasando a nivel global afecta positivamente, a veces negativamente en otras ocasiones, a lo que le pasa a un país, en este caso a México. Nunca ha sido la excepción. Le decía yo a mi esposa en las pláticas que tenemos que México nunca ha sido libre de Europa. Si no fue España, fue Francia, y si no fue Francia, fue Inglaterra, y si no fue Inglaterra, fue Estados Unidos. Siempre ha estado con esa nube, ¿verdad? Con esa influencia, con ese control, y México como todo un torero, ¿verdad? Toreando esa influencia. Entonces es una realidad que viene de lejos, pues, viene de lejos. Y todo eso debe de ayudarnos a tomar posturas en el tiempo presente. Toda esta historia nos ayuda a entender la esencia de la historia, pero también a tomar posturas. Eso es importante. Si no tomamos postura, pues nada cambia. Y por eso es que en este proyecto hablamos de información, renovación y transformación. Queremos que la información nos renueve, que la renovación nos transforme para tomar postura y aplicarnos, participar para poder cambiar las cosas. Muy bien. Vamos a ver. Dice aquí, voy a leer de nuevo, a pesar de que Francia contaba con el ejército más grande del momento, después de diversos sucesos nacionales e internacionales, Benito Juárez venció y fusiló en el Cerro de las Campañas, en el Cerro de las Campanas tal vez sea, no estoy seguro si es campañas o campanas, de Querétaro, al austriaco Maximiliano de Habsburgo. Lo fusiló. Descendiente de las grandes casas reales de Europa, como advertencia sobre las consecuencias que podrían existir ante cualquier otro intento de invasión extranjera. Valentía y queriendo demostrar mucho Benito Juárez. Benito Juárez logró expresar al mundo el espíritu independiente mexicano,
al interior, implantó el liberalismo y mantuvo la presidencia por algunos años más, mediante la reelección hasta su muerte en 1872, a pesar del cuestionamiento político de uno de sus leales generales, Porfirio Díaz Mori. Ahí tiene usted otro dato importantísimo. Porfirio Díaz Mori era leal, era un general leal a Benito Juárez y cuestionó mucho la gestión de Benito Juárez. Dice, y este Porfirio, quien después de varias confrontaciones y con la muerte del Benemérito de las Américas, se perpetuaría en la silla del poder por primera vez en 1877 para no dejarla en las 3 décadas siguientes en un nuevo capítulo de la historia de México. Y aquí termina nuestro programa el día de hoy. Bastante largo, pero creo que vale la pena conectar, hacer conexiones, conocer personajes, unir cabos, como dicen por ahí, traernos esta historia a nuestra mente, a nuestro análisis. Vale la pena. Vale la pena hacer todas estas conexiones, creo que lo vale. El programa largo, muchos detalles, pero creo que vale la pena. Aquí vamos a dejarla, entonces vamos ya a dar por terminado, el programa de hoy. Le voy a agradecer muchísimo por haber participado en el programa de hoy. Pásela muy bien, nos vemos en la próxima. Recuerde que vamos a seguir hablando de la reforma, mínimo uno más, sino 2 programas. Pásela bien, hasta la próxima.